Mi suegra me invitó a una cena en el restaurante más caro de la ciudad. Frente a todas sus amigas, ella anunció que yo pagaría la cuenta, pensando que me vería avergonzada. Pero cuando el gerente llegó a la mesa y dijo 3 palabras, su sonrisa desapareció. Aquella noche descubrí que ciertas personas solo respetan a quien tiene poder, y yo tenía mucho más de lo que ella imaginaba. Pero antes de continuar, verifica si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios, ¿de dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Catalina, tengo 35 años, y durante mucho tiempo creí que el amor sería suficiente para superar cualquier obstáculo. Que si amaba de verdad, las personas a mi alrededor también me amarían de vuelta. Que la bondad atrae bondad, que la humildad conquista respeto. Estaba completamente equivocada. La historia que voy a contar sucedió hace poco más de un año, pero aún siento el peso de aquella noche en cada fibra de mi cuerpo. No por tristeza, eso ya pasó, sino por gratitud, porque aquella cena cambió mi vida de una forma que jamás podría haber predicho. Todo comenzó cuando conocí a Javier. Era guapo, educado, tenía una sonrisa que derretía cualquier defensa que intentara construir. Nos conocimos en una conferencia de negocios. Yo estaba allí representando el grupo empresarial de mi familia, y él trabajaba como director comercial de una empresa de tecnología. Parecíamos la pareja perfecta. Lo que Javier no sabía, y me aseguré de que así fuera, era la real extensión del patrimonio de mi familia. Miren bien, mi papá, don Antonio, construyó un imperio a lo largo de 40 años. Comenzó con un pequeño restaurante en el interior de Guanajuato, y cuando murió hace 5 años, dejó una red de 17 establecimientos esparcidos por todo el país, además de inmuebles comerciales e inversiones diversas. Yo era hija única, todo quedó para mí. Pero nunca quise alardear, nunca quise que la gente se acercara a mí por el dinero. Entonces vivía de manera simple. Habitaba en un apartamento modesto, usaba ropa común, conducía un auto popular. Trabajaba en la administración del grupo empresarial, pero siempre entre bastidores, lejos de los reflectores. Cuando comencé a salir con Javier, él asumió que yo era solo una empleada común, y lo dejé pensar así. Quería ser amada por quien era, no por lo que tenía. El problema es que la mamá de él, doña Mercedes, era exactamente el tipo de persona que intentaba evitar. Era viuda de un empresario que quebró poco antes de morir, y desde entonces vivía a costa de su hijo. Pero mantenía la pose de mujer rica, frecuentando los mejores lugares, usando ropa de marca y mirando a todos de arriba hacia abajo. Desde el primer día que me conoció, dejó claro que yo no era lo suficientemente buena para su hijo. Para ella, yo era una empleadilla sin futuro, sin clase, sin nada que ofrecer, y se aseguraba de recordármelo siempre que podía. Comentarios sobre mi ropa, sobre mi cabello, sobre el barrio donde vivía, sobre mi falta de refinamiento. Era maestra en disfrazar insultos de consejos, en transformar humillaciones en preocupaciones de madre. ¿Y Javier? Nunca me defendía. Decía que su mamá era así, que no debería tomarla en serio, que con el tiempo se acostumbraría a mí. Yo aguantaba en silencio, por amor, por esperanza, por miedo a perder al hombre que creía amar. Hasta aquella cena. Fue un viernes de noviembre. Javier me llamó al final de la tarde diciéndome que su mamá había organizado una cena especial en un restaurante muy sofisticado. Sería una celebración por el aniversario de bodas de una amiga suya, y ella insistía en que yo estuviera presente. Me pareció extraño. Doña Mercedes nunca insistía en mi presencia en nada, pero Javier insistió tanto que terminé aceptando. Pasé la tarde arreglándome. Elegí un vestido negro simple, discreto, que había comprado en una tienda departamental. Nada de joyas llamativas o maquillaje exagerado. Quería parecer presentable, pero sin intentar competir con aquellas mujeres que seguramente estarían cubiertas de oro. Cuando Javier pasó a recogerme, me miró con una expresión extraña. No sé si era lástima o vergüenza, quizás ambas. El restaurante estaba en la parte más exclusiva de la ciudad,
Era un lugar que yo conocía muy bien, más de lo que cualquier persona en aquella mesa pudiera imaginar. Se llamaba la Maison Dorée y era la joya de la corona de nuestra cadena. El más lujoso, el más exclusivo, el más caro. Mi papá había inaugurado aquel restaurante hace 20 años, como regalo de cumpleaños para mi mamá. Ella siempre soñó con tener un lugar elegante donde pudiera recibir a sus amigas. Papá transformó ese sueño en realidad y cuando mamá murió, hace 10 años, él mantuvo el restaurante funcionando en su memoria. Yo era la dueña de aquel lugar, pero nadie allí lo sabía. Cuando llegamos, doña Mercedes ya estaba en la mesa principal, rodeada de sus amigas. Eran 5 mujeres de la misma edad, todas vestidas como si estuvieran en un desfile de moda, todas con la misma mirada de superioridad. Me vio y abrió una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Catalina, cariño, qué bueno que hayas venido. Siéntate aquí, a mi lado». Eso me puso en alerta. Doña Mercedes nunca me quería cerca. ¿Por qué ahora insistía en que me sentara a su lado? Me senté. Javier se sentó al otro lado de la mesa, entre 2 de las amigas de su mamá, que inmediatamente comenzaron a charlar con él. La cena comenzó con champán. Luego vinieron los aperitivos, los platos principales, los postres, todo de lo mejor que el restaurante tenía que ofrecer. Yo conocía cada platillo, cada ingrediente, cada técnica usada en la preparación, pero fingí estar impresionada, como si fuera mi primera vez allí. Durante toda la cena, doña Mercedes no desperdició una oportunidad de lanzarme indirectas. «Catalina, cariño, ¿ya habías estado en un lugar como este antes? Debe ser todo muy nuevo para ti». Yo solo sonreí y dije que el lugar era realmente muy bonito. «Me imagino», ella soltó una risita. «Con el salario de empleada es difícil frecuentar lugares así, ¿verdad?». Sus amigas rieron junto a ella. Sentí mi rostro quemar, pero mantuve la compostura. Javier fingió no escuchar. Cuando el postre fue servido, ya estaba exhausta. No de la comida o las bebidas, sino de la tensión constante, de las indirectas, de las miradas de burla. Solo quería irme. Pero entonces, doña Mercedes hizo su movimiento final. Llamó al camarero y pidió la cuenta. Cuando él trajo la pequeña carpeta de cuero, ella la agarró, la abrió, miró el valor y su sonrisa se ensanchó más aún. «Ay, Dios mío», dijo en voz alta, asegurándose de que todos en la mesa escucharan. «Esta cuenta está absolutamente exorbitante. Casi 19,000 pesos». Sus amigas abrieron los ojos en sorpresa. Algunas soltaron exclamaciones, y entonces doña Mercedes se giró hacia mí. «Catalina, cariño, tú no te importaría pagar, ¿verdad? Después de todo, fuiste tú quien más comió y bebió toda la noche». Eso era mentira. Apenas había tocado la comida. Pero a ella no le importaba la verdad. Todas las mujeres en la mesa me miraron. Algunas con lástima, otras con una curiosidad mórbida, esperando ver mi humillación. Javier finalmente me miró, pero no dijo nada. Su silencio fue más doloroso que cualquier palabra. Sentí el peso de aquel momento. Sentí el aire pesado, las miradas sobre mí, la expectativa de que fuera a desmoronarme. Y fue en ese momento exacto cuando el gerente del restaurante apareció. El gerente de la Maison Dorée se llamaba Rodrigo. Había trabajado con nosotros durante 15 años, desde que el restaurante abrió. Era un hombre discreto, profesional, absolutamente leal a mi familia. Y cuando vio la escena que se estaba desarrollando, entendió inmediatamente qué estaba sucediendo. Se acercó a la mesa con pasos tranquilos, su expresión ilegible. «Buenas noches», dijo, su voz cortando el murmullo de la mesa. «¿Está todo bien aquí?». Doña Mercedes se enderezó, satisfecha de tener otra testigo para mi supuesta humillación. Sí, está todo perfecto», respondió con falsa simpatía. «Estábamos apenas resolviendo quién va a pagar esta cuenta maravillosa. Mi nuera aquí se ofreció gentilmente. Yo no me había ofrecido para nada». Pero no tuve tiempo de protestar. Rodrigo miró la cuenta, luego me miró a mí e hizo algo que dejó a todos en la mesa en silencio absoluto. Agarró la carpeta de cuero, la cerró
y la colocó de vuelta en el bolsillo de su saco. «Con permiso, señora», dijo dirigiéndose a doña Mercedes con una educación gélida, «pero creo que hay un malentendido aquí». Doña Mercedes frunció el ceño. «¿Un malentendido? ¿Cuál malentendido?» Rodrigo se giró hacia mí e inclinó ligeramente la cabeza. «Señorita Catalina», dijo usando el trato formal que siempre usaba conmigo, «¿desearía que providenciara algo más? Quizás una botella del vino que su papá guardaba para ocasiones especiales». El silencio que siguió fue ensordecedor. Doña Mercedes parpadeó confusa. «Señorita Catalina», repitió, «¿por qué la está llamando así?» Rodrigo mantuvo su expresión neutral. «Porque la señorita Catalina es la propietaria de este restaurante. De hecho, de toda la cadena La Maison. Ha sido mi patrona durante los últimos 5 años. Si alguien hubiera dejado caer un alfiler en ese momento, el ruido habría resonado por todo el salón». Doña Mercedes se puso blanca, literalmente blanca. El color se fue de su rostro como si alguien hubiera corrido una cortina. «¿Qué?», susurró. «¿Esto es algún tipo de broma?» «No, señora», respondió Rodrigo con tranquilidad. «La familia de la señorita Catalina es propietaria de este establecimiento desde su inauguración. Su papá, el señor Antonio, fundó la cadena hace más de 2 décadas. Tras su fallecimiento, la señorita Catalina asumió el control del grupo empresarial». Hizo una pausa y luego añadió con una sutileza devastadora: «Además, puedo informar que esta mesa específica, donde las señoras están sentadas, fue diseñada personalmente por la mamá de la señorita Catalina. Era su mesa favorita». Sentí mis ojos arder. No de vergüenza, sino de emoción. Rodrigo sabía exactamente lo que estaba haciendo. Me estaba defendiendo de la única forma que podía, con la verdad. Doña Mercedes se giró hacia mí, su boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua. «Tars, ¿tú eres dueña de este lugar?», balbuceó. «¿Y nunca dijiste nada?». La miré directamente, por primera vez aquella noche sin desviar la mirada. «Usted nunca preguntó», respondí simplemente. Estaba demasiado ocupada juzgándome. Sus amigas comenzaron a cuchichear entre sí, lanzando miradas nerviosas a doña Mercedes. El clima en la mesa cambió completamente. De repente, yo no era más la empleadilla sin futuro. Yo era la dueña del restaurante más exclusivo de la ciudad. Y ellas estaban sentadas en mi mesa. Doña Mercedes intentó recomponerse. «Bueno, esto cambia las cosas», dijo con una risa forzada. «¿Por qué no nos contaste antes, cariño? Podríamos haber...» «¿Qué?», la interrumpí. «¿Tratarme con respeto?». Ella tragó saliva. «No es eso lo que quise decir, es exactamente eso que quiso decir», dije, mi voz firme, pero sin rabia. «Usted pasó los últimos 8 meses humillándome porque pensaba que no tenía dinero. Me miró de arriba hacia abajo porque mi ropa no tenía etiquetas de marca. Me invitó a esta cena específicamente para avergonzarme frente a sus amigas». Hice una pausa, dejando que mis palabras se hundieran. Quería verme llorar, quería que implorara, quería que me avergonzara intentando pagar una cuenta que no podría costear. Doña Mercedes no respondió, pero su silencio era respuesta suficiente. Me levanté de la mesa. «Bien», dije, «la cuenta de esta noche está cancelada. Pueden comer y beber lo que quieran. Es por mi cuenta». Entonces me giré hacia Javier, que continuaba sentado, paralizado, sin decir una sola palabra en mi defensa. «Pero tú», dije dirigiéndome a él, «tú y yo necesitamos hablar». Sin esperar respuesta, caminé hacia la salida. Rodrigo me acompañó discretamente, asegurándose de que ningún funcionario me parara. Cuando llegué al vestíbulo del restaurante, respiré profundamente. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de adrenalina. Acababa de hacer algo que nunca pensé ser capaz de hacer: defenderme. Pocos minutos después, Javier apareció. «Catalina, espera», dijo, intentando alcanzarme. «Tenemos que hablar». «De acuerdo», respondí, girándome para encararlo. «¿Por qué nunca me dijiste que tu mamá estaba planeando esto?». Él desvió la mirada.
Yo no sabía que ella iba a hacer eso. No me mientas, lo interrumpí. Tú lo sabías. Siempre supiste qué tipo de persona es ella y nunca hiciste nada para protegerme. Javier se pasó la mano por el cabello frustrado. Es complicado, Catalina. Ella es mi mamá. Y yo soy tu novia, respondí. O al menos lo era. Él abrió los ojos de par en par. ¿Qué quieres decir con lo era? Lo miré con una tristeza que se había estado acumulando durante meses. Javier, yo te amo, o al menos creía que te amaba. Pero el amor no es solo cariño y momentos buenos. El amor es protección, es asociación, es tener a alguien de tu lado cuando el mundo intenta derribarte. Hice una pausa. Y tú nunca estuviste de mi lado ni una sola vez. Eso no es justo, protestó. Yo estaba en una posición difícil. No, lo corté. Estabas en una posición cómoda. Era más fácil quedarte callado que enfrentar a tu mamá. Era más fácil dejarme ser humillada que comprar una pelea. Continué. Y lo peor de todo, nunca te interesó saber quién era yo de verdad. En 8 meses de relación, nunca preguntaste sobre mi familia, sobre mi trabajo, sobre mis sueños. Solo asumiste que yo era una empleadilla, porque eso era lo que tu mamá decía. Javier se quedó en silencio. Yo podría haberte contado sobre la herencia, admití. Podría haberte mostrado quién soy realmente. Pero, ¿sabes por qué no lo hice? Porque quería ser amada por quien soy, no por lo que tengo. Y ahora veo que nunca me amaste de verdad. Solo estabas conmigo porque yo era conveniente. Intentó argumentar, pero las palabras no salieron. Se acabó, Javier, dije finalmente. Nosotros se acabamos. Y antes de que pudiera responder, entré en mi auto y me fui. Mientras conducía por las calles de la ciudad, lágrimas escurrían por mi rostro. No de tristeza por el fin de la relación, sino de alivio. Era como si un peso enorme hubiera sido quitado de mis hombros. Por primera vez en mucho tiempo me sentía libre. Los días que siguieron a aquella noche fueron extraños. Esperaba sentir arrepentimiento, o al menos dudas. Esperaba despertarme en medio de la noche, cuestionándome si había hecho lo correcto. Pero no. Cada mañana abría los ojos con una certeza cada vez mayor de que había tomado la decisión correcta. Javier intentó llamarme docenas de veces. Mandó mensajes pidiéndome que habláramos, jurando que las cosas serían diferentes. Su mamá, sorprendida, también intentó ponerse en contacto, pero con un tono completamente diferente al habitual. De repente, yo era cariño de verdad. De repente, ella siempre supo que yo era una muchacha especial. Los bloqueé a ambos, no por rabia, sino por autopreservación. Yo sabía que si cedía, si dejaba que esas voces entraran nuevamente en mi vida, terminaría volviendo al mismo ciclo de desrespeto y silencio. Me concentré en el trabajo. El grupo empresarial de mi familia requería atención constante. Eran 17 restaurantes para administrar, además de inmuebles comerciales e inversiones. Tenía un equipo competente que cuidaba de las operaciones diarias, pero las decisiones estratégicas pasaban por mí. Siempre fui buena con números. Me gradué en administración a los 23 años y poco después comencé a trabajar con mi papá aprendiendo los secretos del negocio. Él era un hombre sencillo que comenzó la vida vendiendo tortas en una feria del interior y construyó todo de cero con trabajo duro y honestidad. Cuando enfermó 3 años antes de fallecer, me pasó el control total del grupo empresarial. Dijo que confiaba en mí más que en cualquier otra persona en el mundo, que yo tenía la cabeza de mi mamá, soñadora, y las manos de él, trabajadoras. Honrar ese legado era mi misión de vida. 2 semanas después de la cena, recibí una llamada que lo cambiaría todo nuevamente. Era de mi abogado, licenciado Guillermo, que cuidaba de los asuntos jurídicos de la familia durante décadas. «Catalina», dijo su voz seria, «necesitamos conversar en persona. Es sobre la Maison Doré». Mi corazón se aceleró. «¿Qué pasó?» «Prefiero explicar en persona. ¿Puedes venir a mi oficina mañana a las 10?» Acordé, pero pasé la noche entera sin dormir, imaginando qué podría ser.
Al día siguiente llegué a la oficina del licenciado Guillermo puntualmente. Me recibió con un abrazo, cosa rara para un hombre tan formal, y me llevó a su sala. «Siéntate», dijo señalando una butaca. «Lo que tengo para decirte es complicado». Me senté con las manos entrelazadas en mi regazo. «Habla ya, licenciado, el suspenso me está matando». Él suspiró. «Sabes que tu papá tenía un hermano, ¿verdad? El tío Raúl». Yo asentí. El tío Raúl era el hermano menor de mi papá, con quien había peleado hace más de 20 años por causa del dinero. Raúl quería parte del negocio, pero no quería trabajar. Quería ganancias sin esfuerzo. Mi papá se rehusó, y los dos nunca más se hablaron. «¿Qué tiene que ver el tío Raúl?», pregunté. «Él entró con una demanda en tu contra», dijo el licenciado Guillermo sin rodeos. «Está reclamando el 50% de todo el grupo empresarial, incluyendo la Maison Doré». El aire salió de mis pulmones como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. «¿Qué? ¿Cómo es posible?». El licenciado Guillermo abrió una carpeta y me mostró los documentos. Él alega que tu papá nunca dividió correctamente la herencia de tu abuelo. Dice que tiene derecho a la mitad de todo lo que tu papá construyó, porque parte del capital inicial vino de una supuesta herencia conjunta. «Eso es mentira», exclamé. «Mi papá empezó sin nada. Él me lo contó 1000 veces que el primer restaurante fue abierto con dinero que ahorró trabajando en ferias». «Lo sé», dijo el licenciado Guillermo con calma, «pero Raúl presentó documentos que, según él, prueban lo contrario. Será una batalla judicial larga y desgastante». Sentí las paredes de la sala cerrándose sobre mí. ¿Qué puede pasar si él gana? En el peor escenario, pierdes la mitad del patrimonio. Podrías tener que vender algunos restaurantes, incluyendo la Maison, el restaurante de mi mamá, el lugar donde sentía su presencia más fuerte. «No voy a dejar que eso suceda», dije, mi voz temblando de rabia. Ese hombre no movió un dedo para ayudar a mi papá cuando estaba vivo. No apareció en el funeral. No mandó un mensaje cuando mi mamá murió. ¿Y ahora quiere la mitad de todo? El licenciado Guillermo asintió. Desafortunadamente la justicia no siempre es justa, pero vamos a luchar con todo lo que tenemos. Salí de la oficina con la cabeza dando vueltas. En cuestión de semanas, mi vida había sido volteada de cabeza. Primero el fin de la relación, ahora esto. Era como si el universo estuviera probando todos mis límites, pero no iba a rendirme. No después de todo lo que mi papá había construido. No después de todo lo que había superado. Volví a casa y pasé la noche entera revisando documentos antiguos. Cartas de mi papá, recibos, contratos amarillentos por el tiempo. En algún lugar de aquella papelería tenía que haber pruebas de que Raúl estaba mintiendo. Y yo iba a encontrarlas. Los días siguientes fueron consumidos por la investigación. Contrató un detective privado para escarbar en el pasado de Raúl. Descubrí cosas que me dejaron enojada. Raúl se había casado 3 veces. Todas las esposas lo dejaron llevándose parte de su patrimonio. Había quebrado 2 negocios por mala administración. Estaba endeudado hasta el cuello y vivía de préstamos que nunca pagaba. La demanda en mi contra era su último intento de conseguir dinero fácil. Pero el descubrimiento más importante vino de un lugar inesperado. Una noche, mientras vaciaba el ático de la casa de mis papás, que había mantenido intacto desde su muerte, encontré una caja que nunca había visto antes. Estaba escondida detrás de muebles viejos, cubierta de polvo. Dentro había docenas de cartas, cartas intercambiadas entre mi papá y mi abuelo, décadas atrás. Y en esas cartas, la verdad sobre la pelea entre mi papá y Raúl estaba escrita con todas las letras. Las cartas estaban amarillentas, algunas con los bordes rasgados por el tiempo. La letra de mi abuelo era temblona. Escribió muchas de ellas ya al final de su vida, cuando la enfermedad lo consumía lentamente. Pero las palabras eran claras, dolorosamente claras. Pasé la noche entera leyendo. La historia que mi papá me contó era verdad. Comenzó de cero, vendiendo tortas en ferias del interior. Pero había una parte que nunca mencionó, quizás por vergüenza, quizás por dolor. Cuando mi abuelo falleció,
dejó una pequeña propiedad rural para ser dividida entre sus 2 hijos. No era mucho, una casa simple y algunas hectáreas de tierra. Mi papá quería vender su parte y usar el dinero para abrir el primer restaurante. Raúl aceptó comprar la parte de mi papá, prometiendo pagar en parcialidades. Pero Raúl nunca pagó. Mes tras mes, él daba excusas. El dinero no llegó. El banco atrasó. El cheque rebotó. Mi papá esperó pacientemente 2 años, 2 años en que él continuó trabajando en las ferias, juntando centavo por centavo, mientras esperaba el dinero que su hermano debía. Hasta que un día, mi papá descubrió la verdad. Raúl había vendido la propiedad entera a un hacendado local. Se quedó con todo el dinero y nunca pagó un centavo a mi papá. La carta en que mi papá escribió sobre esto a una prima lejana era de partir el corazón. Describía la traición, el dolor de ser engañado por su propia sangre. Decía que a partir de ese momento, Raúl estaba muerto para él, y nunca más volvieron a hablarse. Pero lo más importante estaba en la última carta de la caja, una carta de mi abuelo para mi papá, escrita pocos días antes de morir. En ella, mi abuelo confesaba que siempre supo el carácter de Raúl, que tenía vergüenza del hijo más joven, pero no podía abandonarlo completamente. Sin embargo, quería dejar algo registrado para el futuro. «Mi hijo», decía la carta, «Raúl no tiene derecho a nada que construyas con tus propias manos. Lo que crees será tuyo y de nadie más. Dejo aquí mi bendición y mi palabra final. Cualquier cosa que él reclame en el futuro será mentira. Tú sabes la verdad, y Dios también lo sabe». La carta estaba firmada, fechada y tenía la huella dactilar de mi abuelo, una práctica común en la época para documentos importantes. Yo tenía en mis manos la prueba de que Raúl era un mentiroso. En la mañana siguiente, llamé al licenciado Guillermo y le conté sobre el descubrimiento. Se quedó en silencio por un largo momento. «Catalina», dijo finalmente, «esto puede cambiar todo. Trae estos documentos a la oficina inmediatamente». Pasé el día con él y su equipo, analizando cada carta, cada detalle. El detective que había contratado también trajo nueva información. Los documentos que Raúl había presentado en la demanda tenían inconsistencias graves. Fechas que no coincidían, firmas que parecían falsificadas. «Él fabricó las pruebas», dijo el licenciado Guillermo con indignación. «Eso es un crimen. No solo podemos ganar la demanda, sino demandarlo por fraude». Por primera vez en semanas sentí una pizca de esperanza. «¿Qué hacemos ahora?» «Preparamos nuestra defensa», respondió, «y nos vamos a la guerra». Los meses siguientes fueron los más intensos de mi vida. Audiencias, reuniones con abogados, noches sin dormir preparando documentos. Raúl intentó de todo. Intimidación, ofertas de acuerdo, incluso una carta emocionada pidiendo disculpas y proponiendo que dividiéramos amigablemente. Yo rechacé todo. No era más sobre dinero, era sobre justicia, sobre proteger el legado de mi papá, sobre no dejar que un mentiroso y ladrón llevara lo que no era suyo. Durante este periodo, algo inesperado sucedió. Rodrigo, el gerente de la Maison Doré, se convirtió en una presencia constante en mi vida. Acompañaba cada desarrollo del caso, ofrecía apoyo en los momentos difíciles y me recordaba constantemente quién era yo y de dónde venía. «Su papá estaría orgulloso», me dijo una noche, después de una audiencia particularmente difícil. «Usted es fuerte como él». «No me siento fuerte», confesé. «Me siento exhausta». Él sonrió. «La fortaleza no es ausencia de cansancio, Catalina. Es continuar incluso cuando estás exhausta». Aquellas palabras se quedaron conmigo. La audiencia final del proceso sucedió en un día lluvioso de julio. El tribunal estaba lleno. Abogados, testigos, curiosos que habían oído hablar del caso. Raúl estaba sentado del otro lado del salón, pareciendo mucho menos confiado que al inicio del proceso. El licenciado Guillermo presentó nuestras pruebas metódicamente, las cartas de mi abuelo, los registros bancarios probando que mi papá nunca recibió dinero de herencia, los reportes de los peritos
mostrando que los documentos de Raúl eran falsificados. Cuando llegó el turno de Raúl de declarar, se enredó en sus propias mentiras. Se contradecía en cada respuesta. Sudaba, tartamudeaba. La jueza lo observaba con una expresión que oscilaba entre el desprecio y la incredulidad. Al final de la audiencia, ella no necesitó mucho tiempo para deliberar. Este tribunal declara improcedente la acción movida por el señor Raúl en contra de la señorita Catalina, declaró su voz resonando por el salón. Más que eso, frente a las evidencias claras de falsificación de documentos y mala fe procesal, estoy remitiendo este caso para investigación criminal. Raúl empalidece. Intentó protestar, pero su abogado lo detuvo. Además, continuó la jueza, condeno al demandante al pago de todos los costos procesales e indemnización por daño moral a la demandada, en el valor de 300,000 pesos. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Habíamos ganado. Después de que la sesión fue encerrada, el licenciado Guillermo me abrazó. Se acabó, Catalina. Lo conseguiste. Pero cuando miré hacia el otro lado del tribunal, vi a Raúl mirándome con un odio puro en los ojos. Y en ese momento, supe que no sería tan simple. La victoria en el tribunal debería haber sido el fin de todo. Pero ciertas personas no aceptan perder. En las semanas que siguieron a la decisión judicial, comencé a percatarme de cosas extrañas. Un auto que parecía seguirme cuando salía del trabajo, llamadas anónimas al despacho del grupo empresarial, mensajes amenazantes enviados a las redes sociales de los restaurantes. Al principio, intenté ignorar. Pensé que era paranoia, estrés acumulado de los meses de proceso. Pero cuando una de las ventanas de mi apartamento apareció rota sin explicación, supe que algo estaba muy mal. Contrató guardaespaldas, instalé cámaras, cambié mi rutina, pero la sensación de estar siendo observada no se iba. Una noche recibí una llamada de un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me dijo que debería hacerlo. ¿Aló? Destruiste mi vida. Era la voz de Raúl arrastrándose, como si estuviera borracho. ¿Tú y tu papá maldito creen que son mejores que yo? Mi corazón se aceleró, pero mantuve la voz firme. Raúl, tú destruiste tu propia vida. No me culpes a mí. Vas a pagar, siseó. Tú y todo lo que ames. Ya lo verás. La llamada fue desconectada. Inmediatamente llamé a la policía y al licenciado Guillermo. Registramos la amenaza, pedimos medidas protectivas. Pero yo sabía que un pedazo de papel no me protegería de alguien tan desesperado. Los días siguientes fueron tensos. Yo casi no dormía, sobresaltándome con cada ruido. Los empleados de la Maison Doré notaron mi cambio de comportamiento y comenzaron a preocuparse. Rodrigo fue el único que consiguió calmarme. Usted no puede dejar que el miedo controle su vida, dijo una noche cuando fui al restaurante para verificar cómo estaban las cosas. Si hace eso, él gana incluso sin hacer nada. Usted no entiende, respondí. Él es capaz de cualquier cosa. Vio lo que hizo en el proceso. Vi, concordó Rodrigo. También vi a usted enfrentarlo y vencer. La mujer que derrotó a Raúl en aquel tribunal no es la misma que está temblando de miedo ahora. Él tenía razón. En algún momento había dejado que el miedo me consumiera. Aquella noche tomé una decisión. No iba a huir más. No iba a esconderme más. Si Raúl quería guerra, iba a tener. Contrató un equipo de investigación para monitorear los movimientos de Raúl. Descubrí que estaba viviendo en un apartamento que se caía a pedazos en las afueras, rodeado de deudas y perseguido por acreedores. La decisión judicial de pagar 300,000 pesos de indemnización había sido la gota que derramó el vaso. Estaba completamente arruinado, pero también descubrí algo más perturbador. Raúl tenía un hijo, Luis, del que nunca hablaba. Luis tenía 25 años, vivía en otra ciudad y había cortado contacto con su papá hace años. Cuando mi equipo consiguió localizarlo, aceptó hablar conmigo. Nos encontramos en un café neutral, lejos de todo. Luis era un joven de apariencia cansada, con ojeras profundas y un aire de quien carga el peso del mundo en los hombros. «Entonces eres la Catalina»,
dijo cuando me vio. Mi papá habla de ti como si fueras el diablo en persona. ¿Y tú le crees? Luis soltó una risa amarga. Sé quién es mi papá. Sé de qué es capaz. Por eso es que me fui de cerca de él tan pronto como pude. Me contó sobre la infancia difícil, el papá que nunca trabajaba, que vivía de estafas, que trataba a la familia como si fueran empleados. La mamá que aguantó en silencio durante años hasta que finalmente reunió el coraje para pedir el divorcio. Él siempre tuvo envidia de su papá, dijo Luis. Hablaba de eso abiertamente. Decía que su hermano había tenido suerte, que había robado lo que era suyo, pero la verdad es que su papá trabajó y el mío prefirió estafar. Lo miré con compasión. Luis, ¿por qué me estás diciendo todo esto? Él suspiró. Porque mi papá me llamó la semana pasada, borracho como siempre. Dijo que iba a resolver las cosas de una vez por todas, que estaba planeando algo grande. Mi sangre se heló. ¿Qué exactamente? No sé, pero conozco a mi papá. Cuando habla así es peligroso. Pensé que debería saber. Agradecí a Luis y volví a casa con el corazón pesado. Repasé la conversación a la policía y a los guardaespaldas. Todos quedaron en alerta máxima, pero nada podría haberme preparado para lo que sucedió 3 días después. Era un miércoles normal. Yo estaba en el despacho del grupo empresarial, revisando reportes financieros, cuando mi teléfono sonó. Era Rodrigo. Catalina. Su voz estaba extraña, tensa. Necesitas venir al restaurante. Ahora. ¿Qué pasó? Él dudó. Solo ven, por favor. Conduje hacia la Maison Doré lo más rápido que pude, ignorando semáforos en rojo y pitos. Cuando llegué, vi carros de policía estacionados al frente. Bomberos, una ambulancia. Mi corazón se detuvo. Corrí adentro y encontré a Rodrigo en la entrada, pálido como la cera. ¿Qué pasó?, grité. Cuéntame. Él señaló hacia la cocina. Incendio, dijo. Alguien lanzó algo inflamable por la ventana de los fondos. Conseguimos controlar antes de que se esparciera, pero... ¿Pero qué? Rodrigo tragó saliva. Encontramos a Raúl en los fondos. Estaba intentando huir cuando uno de los cocineros lo vio. Hubo una pelea. Raúl se cayó y se golpeó la cabeza. Él está... vivo, pero inconsciente. La ambulancia lo está llevando ahora. Me derrumbé en una silla, las piernas incapaces de sostenerme. Raúl había intentado quemar el restaurante de mi mamá, el lugar más precioso que tenía, y casi lo consigue. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones y procedimientos burocráticos. Raúl sobrevivió, pero quedó en coma durante una semana. Cuando despertó, fue inmediatamente arrestado y transferido a la ala médica de la prisión. Además de las acusaciones anteriores de falsificación de documentos, ahora enfrentaba tentativa de incendio criminal y daño al patrimonio. El abogado de Raúl intentó alegar insanidad temporal, desesperación financiera, cualquier cosa que pudiera reducir la pena. Pero las evidencias eran abrumadoras. Raúl había planeado todo. Compró el material inflamable días antes, estudió la rutina del restaurante, esperó el momento en que habría menos empleados. Si no fuera por la acción rápida de Rodrigo y del equipo de cocina, la Maison Doré habría quedado convertida en cenizas. La restauración del restaurante tomó 3 meses, 3 meses en que supervisé cada detalle, cada pared reconstruida, cada equipamiento reemplazado. Quería que quedara exactamente como antes. No, mejor que antes. Y quedó. La reapertura de la Maison Doré fue un evento que emocionó a toda la ciudad. La historia había filtrado a la prensa. La saga de la joven heredera que enfrentó a un tío corrupto, sobrevivió a amenazas y aún así consiguió preservar el legado de su familia. Periodistas querían entrevistas, revistas querían portadas. Rechacé casi todas. No quería fama, quería apenas paz. Pero hubo una entrevista que acepté, para un pequeño periódico local de una pequeña ciudad en el interior de Guanajuato, la ciudad donde mi papá había nacido. Parecía apropiado que aquella historia terminara donde todo comenzó. La reportera era una señora de cabellos blancos que conocía a mi familia desde décadas atrás.
Su papá estaría muy orgulloso, dijo, los ojos con lágrimas. Usted honró su memoria. Solo hice lo que él me enseñó, respondí. Trabajar duro, ser honesta. Y nunca rendirse. Aquella noche, después de que todos los invitados se fueron, quedé sola en el restaurante. Me senté en la mesa que mi mamá había diseñado, la misma mesa donde doña Mercedes intentó humillarme meses atrás. ¿Cómo la vida había cambiado desde entonces? Pensé en Javier. Supe por conocidos en común que había terminado con otra novia pocos meses después de mí, y otra después de esa. Doña Mercedes continuaba dictando la vida de él, y él continuaba obedeciendo. Sentí lástima. No rabia, no rencor. Apenas lástima de alguien que nunca tendría el coraje de vivir su propia vida. Pensé en Raúl, ahora cumpliendo pena en la prisión, destruido por su propia avaricia y resentimiento. Toda la energía que gastó intentando tomar lo que no era suyo podría haber sido usada para construir algo propio. Pero prefirió el camino fácil. Y el camino fácil siempre cobra su precio. Y pensé en mí misma. La Catalina de un año atrás era tan diferente, insegura, silenciosa, permitiendo que otros me definieran, escondiendo quién realmente era por miedo a no ser aceptada. Aquella Catalina murió aquella noche en el restaurante cuando doña Mercedes intentó humillarme. En su lugar nació alguien más fuerte, más confiada, alguien que sabía su valor y no necesitaba probarlo a nadie. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Rodrigo. ¿Aún en el restaurante?, preguntó. Sí, estaba pensando. Pensar demasiado hace mal, bromeó. ¿Si quieres compañía? Sonreí. Me encantaría. 20 minutos después, Rodrigo llegó con una botella de vino, del stock especial que mi papá guardaba para ocasiones únicas. Creí que hoy merecía, dijo, sirviendo 2 copas. Brindamos en silencio. No había necesidad de palabras. En algún momento de aquella noche, entre conversaciones sobre el restaurante, sobre la vida, sobre el futuro, percaté de que mis sentimientos por Rodrigo habían cambiado. Él no era más apenas el gerente leal que conocía a mi familia hace años. Era alguien que me veía de verdad, que me apoyaba sin esperar nada a cambio, que estaba a mi lado en los momentos más difíciles. No sé quién dio el primer paso. Quizás fue él, quizás fui yo. Pero cuando nuestros labios se encontraron, fue como si todo finalmente hiciera sentido. No fue un beso de pasión desenfrenada, fue un beso de reconocimiento, de 2 personas que finalmente admitían lo que sentían. Cuando nos separamos, me miró con una mezcla de preocupación y esperanza. «Esto cambia todo», dijo. «Lo sé», respondí, «pero los cambios pueden ser buenos». Él sonrió. Aquella sonrisa tranquila que había aprendido a amar. ¿Qué diría su papá sobre esto? Pensé por un momento. Creo que diría que era hora. Y así, sentados en la mesa que mi mamá diseñó, en el restaurante que mi papá construyó, comenzamos un nuevo capítulo. Los meses siguientes fueron los más felices de mi vida. Rodrigo y yo mantuvimos nuestra relación discreta al inicio, no porque tuviéramos vergüenza, sino porque queríamos estar seguros de que era real antes de exponerlo al mundo. Y era real, más real que cualquier cosa que yo hubiera vivido. Con Javier siempre sentí que necesitaba esconderme, disminuirme, ser menos de lo que era para caber en sus expectativas y en las de su mamá. Con Rodrigo era lo opuesto. Él me animaba a ser más, a soñar más, a expandir los negocios, a asumir nuevos proyectos, a confiar en mi propia capacidad. «Usted es brillante», me dijo una noche, después de que cerré un acuerdo importante para abrir 2 nuevos restaurantes. ¿Por qué demoró tanto en darse cuenta? Porque nadie nunca me lo dijo, respondí. O mejor, lo dijeron, pero yo no creía. ¿Y ahora? Sonreí. Ahora estoy comenzando a creer. El grupo empresarial creció exponencialmente aquel año. Los 17 restaurantes se convirtieron en 23. Las inversiones se diversificaron. Contrató más empleados, implementé nuevas tecnologías, modernicé procesos antiguos.
Pero el crecimiento que más me enorgullecía no era financiero. Creé una fundación en nombre de mis papás, la Fundación Antonio y María, dedicada a ayudar jóvenes emprendedores del interior que, como mi papá, soñaban en construir algo desde cero. Ofrecíamos capacitación, mentoría y microcréditos para quien tenía ideas pero no tenía recursos. En el primer año, ayudamos a más de 200 personas a abrir sus propios negocios, panaderías, talleres, salones de belleza, pequeños restaurantes. Cada historia de éxito me hacía acordar de mi papá, vendiendo tortas en la feria, soñando con un futuro mejor. Él estaría tan orgulloso. En un domingo de primavera, Rodrigo me llevó a un paseo al interior de Guanajuato. Dijo que quería mostrarme algo especial. Condujimos durante horas, conversando sobre todo y nada, hasta llegar a un pueblito perdido entre montañas. Era el lugar donde mi papá había nacido. Yo nunca había ido allá. Rodrigo estacionó frente a una casa simple, de paredes encaladas y techo de barro. En el jardín, rosales florecían en tonos de rojo y rosa. «¿Qué es este lugar?», pregunté. «Era la casa de sus abuelos», respondió. «Su papá me habló sobre ella una vez, hace años. Dijo que soñaba en restaurarla, pero nunca tuvo tiempo». Mis ojos se llenaron de lágrimas. «¿Usted se acuerda de eso?». «Me acuerdo de todo lo que su papá me dijo», respondió Rodrigo suavemente. «Era un hombre especial, y usted es la continuación de él». Entramos en la casa. Estaba abandonada hace años, pero todavía era posible ver los rastros de una vida que existió allí. Fotografías empolvoradas en las paredes, muebles viejos corroídos por el tiempo. Una cocina donde mi abuela probablemente preparó miles de comidas. En la sala principal encontré algo que me hizo detenerme. Era un cuadro, un retrato pintado a mano de una pareja joven. Mis abuelos, percaté, cuando eran recién casados. Sonreían, llenos de esperanza, sin saber que sus hijos iban a trillar caminos tan diferentes. «Quiero restaurar esta casa», dije, la decisión formándose mientras las palabras salían. «Quiero transformarla en un memorial. Un lugar donde la gente pueda conocer la historia de la familia, de dónde venimos, lo que superamos». Rodrigo sostuvo mi mano. «Yo la ayudo», y así lo hicimos. La restauración tomó 6 meses. Contrató artesanos locales, usé técnicas tradicionales, preservé cada detalle original que pude. Cuando quedó lista, la Casa Memorial Antonio y María se convirtió en un punto de visitación para emprendedores de la Fundación, estudiantes de administración y cualquier persona interesada en conocer una historia de superación. En la inauguración, más de 300 personas comparecieron: políticos locales, periodistas, beneficiarios de la Fundación, empleados de los restaurantes. Pero las presencias más importantes eran invisibles: mi papá y mi mamá, que sentía a mi lado en cada momento. Hice un discurso corto aquel día. «Mi papá comenzó con nada», dije, mi voz resonando por el jardín florido. Tenía apenas 2 bienes: sus manos para trabajar y su corazón para soñar. Con eso, construyó un imperio, no un imperio de arrogancia u ostentación, sino un imperio de dignidad, de honestidad, de amor por lo que hacía. Hice una pausa, mirando la casa restaurada. Esta casa representa todo eso. Representa de dónde venimos y hacia dónde podemos ir cuando no nos rendimos. Representa que no importa dónde naces o cuánto dinero tengas, lo que importa es lo que haces con las oportunidades que la vida te ofrece. Aplausos resonaron. Vi lágrimas en muchos rostros. Rodrigo estaba en la primera fila, sonriendo hacia mí con aquel orgullo silencioso que siempre me hacía sentir invencible. Aquella noche, después de que todos se fueron, quedamos solos en el jardín de la Casa Memorial. Las estrellas brillaban como nunca había visto en la ciudad grande. El silencio era completo, quebrado apenas por el sonido de los grillos. «Catalina», dijo Rodrigo, su voz de repente seria. «¿Sí?». Él se arrodilló. Mi corazón se detuvo. «Yo quería hacer esto aquí», dijo, sacando una pequeña caja del bolsillo. «En el lugar donde todo comenzó, en el lugar que representa su familia».
Abrió la caja. Un anillo simple, elegante, brillaba bajo la luz de las estrellas. ¿Me daría el honor de casarse conmigo? No necesité pensar. Sí, respondí, las lágrimas ya escurriendo por mi rostro. 1000 veces sí. La boda sucedió 6 meses después, en el jardín de la Maison Dorée. Fue una ceremonia íntima, apenas amigos cercanos, empleados que eran como familia, y beneficiarios de la fundación que habíamos ayudado a lo largo del año. No queríamos pompa u ostentación, queríamos autenticidad. Usé un vestido simple, color champán, que mi mamá había diseñado años atrás para una ocasión que ella nunca vivió. Encontré el bosquejo entre sus pertenencias y mandé confeccionar. Era como si ella estuviera presente, vistiéndome para el día más importante de mi vida. Rodrigo lloró cuando me vio caminando por el corredor improvisado entre las mesas del restaurante. Lloré también. Creo que no hubo un solo ojo seco en aquel jardín. Cuando dijimos sí, cuando los votos fueron sellados, miré alrededor y percaté cuánto mi vida había cambiado. 3 años antes, yo era una mujer que se escondía, que tenía vergüenza de quién era, que dejaba que otros dijeran cuánto valía. Ahora yo era dueña de un imperio construido con amor, esposa de un hombre que me veía de verdad, fundadora de una institución que cambiaba vidas, y principalmente era alguien que finalmente conocía su propio valor. En la fiesta, mientras los invitados danzaban y reían, recibí un mensaje en el celular. Era de Luis, el hijo de Raúl. «Felicitaciones por la boda», decía. «Mi papá falleció en la prisión la semana pasada. Enfermedad del hígado. Pensé que usted debería saber. No estoy triste, estoy aliviado. Finalmente puedo seguir adelante. Espero que usted también pueda». Leí el mensaje 2 veces. Esperé sentir algo. Rabia, satisfacción, quizás hasta lástima. Pero no sentí nada. Raúl había dejado de existir para mí mucho antes de morir físicamente. Respondí simplemente, «Gracias por contarme. Deseo paz para ti». Y guardé el celular, volviendo a la fiesta. Algunas semanas después del matrimonio, descubrí que estaba embarazada. La noticia llegó como un regalo. Inesperado, abrumador, perfecto. Rodrigo y yo lloramos juntos durante horas cuando la prueba dio positivo. «Va a ser niña», dije, sin saber por qué. «Estoy segura». Y era. María Antonia nació en un día soleado de diciembre, exactamente un año después de la reapertura de la Maison Dorée. Tenía los ojos del papá y la sonrisa de la abuela que nunca conoció. Cuando la sostuve en mis brazos por la primera vez, sentí una conexión que trascendía cualquier cosa que hubiera experimentado. Allí estaba el futuro. Allí estaba la continuación de todo lo que mis papás habían construido. «Ella va a conocer la historia», susurré para Rodrigo, que estaba a mi lado en la sala de parto. «Va a saber de dónde vino. Va a saber que su bisabuela diseñaba vestidos y su bisabuelo vendía tortas. Va a saber que su familia superó traiciones, amenazas, incendios. Y va a saber que puede superar cualquier cosa también». Rodrigo besó mi frente. «Ella va a ser fuerte como la mamá», dijo. «Tengo certeza de eso. Hoy, mientras cuento esta historia, María Antonia está durmiendo en la sala al lado. Tiene 2 años, cabellos rizados y una personalidad que ya demuestra que no va a aguantar desaires. La Maison Dorée continúa prosperando. La fundación ha ayudado a más de 1000 emprendedores. La casa memorial recibe visitantes toda semana. Y yo, Catalina, finalmente encontré paz. Mirando hacia atrás, veo que cada obstáculo que enfrenté era necesario. Cada humillación, cada traición, cada noche sin dormir. Todo me moldeó para ser quien soy hoy. Aquella noche en el restaurante, cuando doña Mercedes intentó destruirme, fue en realidad el comienzo de mi liberación. Ella quiso mostrarme que yo no tenía valor. En su lugar, me mostró que yo tenía mucho más valor del que ella jamás podría imaginar. Si usted está viendo este vídeo y se identificó con alguna parte de mi historia, quiero que sepa una cosa. Su valor no depende de cuánto dinero tiene, de qué ropa viste o de lo que otros piensan de usted.
Su valor viene de quién es usted por dentro, de su bondad, de su honestidad, de su capacidad de continuar incluso cuando todo parece imposible. No deje que nadie lo disminuya. No deje que nadie defina quién es usted. Y si un día alguien intenta humillarlo en público, recuerde, a veces la mejor venganza es simplemente ser feliz. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse y cuéntame en los comentarios, ¿cuál parte te dejó con la boca abierta? Y no olvides convertirte en miembro para tener acceso a vídeos exclusivos que no publico aquí. Te espero allá.